los demás webinars que vamos a tener 3 webinars más, un poco con el ánimo de hacer una introducción y dar un abrebocas a lo que vamos a tener en la segunda versión de nuestra convención Interfaz Política Ciencia. Recuerden que el año pasado la tuvimos en alianza con la Universidad de La Sabana. Este año vamos a hacer la segunda versión de nuestra convención en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia y con la Universidad de América. El día de hoy, pues nos acompaña como invitados a este webinar el doctor Eduardo Posada, la representante Jennifer Pedraza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer webinar, y de igual manera varios representantes tanto de Avanciencia como de nuestros aliados organizadores de este evento. Damos la bienvenida al doctor Luis Antonio Orozco, presidente de nuestra Junta, doctor Marcelo Riveros, vicepresidente de nuestra Junta, al doctor Mario Posada también, que nos acompaña el día de hoy, rector de la Universidad de América, Camilo Garzón también de la Universidad Cooperativa de Colombia, y a todos los asociados también que ya se han unido y estamos viendo que están llegando a este webinar el día de hoy. Entonces, bienvenidos. Y voy a darle la palabra a la doctora Susan Benavides de la Universidad de América para que haga la presentación de los invitados y modere este webinar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Saya, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a este primer webinar que, como Saya lo presentaba, hace parte de esta serie de diálogos abiertos que queremos tener alrededor de la interfaz política-ciencia. Hoy estamos abriendo este primer diálogo de una manera muy especial, yo diría, porque vamos a tener la posibilidad de poner a interactuar a dos mundos que, aunque parecen lejanos y aún tenemos retos en el país de seguir conectando, que es el mundo científico, el mundo de la academia, con el mundo político, pues justamente esta convención Interfaz Ciencia Política nos permite abrir esos diálogos y esos puntos de encuentro para lograr un propósito que todos hemos venido construyendo y trabajando desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es que el conocimiento que generamos en nuestras instituciones pues realmente influya en la toma de decisiones de política pública y particularmente también en este caso en el legislativo. Así que muy bienvenidos a todos y todas. Como somos un grupo pequeño, pues vamos a tener la posibilidad al final de hacer alguna interacción, que ustedes puedan también contribuir a este diálogo y que esto nos sirva para nutrir siempre estos canales permanentes de comunicación entre la política y la ciencia. Para dar inicio entonces a este webinar, quisiera pedirle a nuestro recién nombrado presidente de Avanciencia, el doctor Luis Antonio Orozco, que nos dé una introducción al tema y ya arrancaremos entonces con el inicio de nuestro panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susan, señor rector Mario Posada, Saya, por toda la organización, y una bienvenida a nuestros panelistas hoy, nuestra representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, y el doctor Eduardo Posada, quien por muchos años hizo grande Avanciencia y la proyectó al futuro, banderas que hoy recogemos y esperamos extender, en particular con la promoción de la interfaz política-ciencia, en la que hemos dado un paso muy importante con el liderazgo de Jennifer en el Congreso de la República, quien lideró la organización de un proyecto de ley que se radicó el pasado 29 de julio para la creación de la Comisión Legal de Ciencia, Tecnología, Innovación y Estudios de Futuro, que contó pues con la participación de las academias, del apoyo de CEPAL, de Avanciencia, las universidades, la Universidad Distrital, estudiantes, un trabajo con ese liderazgo, Jennifer, que agradecemos y estamos muy orgullosos por todo lo alcanzado. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar en esta iniciativa de la Interfaz Política Ciencia.
y todos invitados al evento que realizaremos en noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Vamos a iniciar entonces nuestra conversación. Hoy queremos abordar esta pregunta de qué es la interfaz política y ciencia, bases para el diálogo y la acción. Y quiero decirles que me siento supremamente honrada de contar en este diálogo con la participación del doctor Eduardo Posada y la representante Jennifer Pedraza. Ustedes dos son las voces que representan justamente ese empeño y esa voluntad por fortalecer en nuestro país una sociedad del conocimiento que tome sus decisiones basadas justamente en esa evidencia científica que se produce no solo en las universidades, sino también en los centros de investigación, en las empresas y en las organizaciones que de alguna manera le aportan a esa generación de nuevos conocimientos. Doctor Eduardo Posada, usted ha sido un gran referente en el país, no solamente por esa lucha incansable que le reconocemos todos, fortalecer este sistema nacional, ha hecho parte de las misiones de sabios, generando unas rutas de política para el país y cómo empezamos a visionar esta apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación de manera muy decidida. Ha sido usted también un crítico también permanente de la disminución de la financiación que el país ha venido teniendo en materia científica, de alguna manera cambiar instrumentos metodológicos que están impidiendo de alguna manera también que la ciencia pueda aflorar. Y creo que eso se lo reconocemos a usted, que ha sido un gran físico, que también creador del Centro Internacional de Física, fundador de Avanciencia, entre muchísimas, digamos, actividades, iniciativas e hitos que le ha dejado al país en materia de ciencia, tecnología e innovación. Así que es un orgullo, doctor Posada, tenerlo acá. Y por supuesto, honorable representante Jennifer Pedraza, lo mencionaba ya nuestro presidente Luis Antonio, para nosotros es motivo de orgullo contar con su representación en el Congreso de la República. Usted representa las voces no solamente de los jóvenes que la ven también como un referente en esa lucha que ha venido también teniendo para fortalecer la educación superior, la ven también, la vemos las mujeres como un referente también de llegar a estos escenarios de legislación y de poder y de política, y sobre todo la vemos ahora desde este sector de ciencia y tecnología como un referente muy valioso para abrir caminos justamente de ese diálogo permanente que tiene que existir entre el conocimiento y la política. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta, doctor Eduardo Posada. Yo quisiera que nos contara desde su visión, desde su mirada estratégica. Sabemos que tenemos muchas fallas estructurales en nuestro sistema nacional que nos ha impedido realmente avanzar a esa sociedad del conocimiento, pero en su concepto, liderando todas estas grandes iniciativas, ¿usted cuál cree que pueden ser las transformaciones institucionales que necesita Colombia para lograr no solamente generar conocimiento, producir conocimiento, sino que ese conocimiento se conecte con lo social y particularmente con lo político? Doctor Posada, tienes el micrófono apagado. Perdón. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir ideas con todos ustedes y en particular con la representante Pedraza, a quien he tenido oportunidad de seguir en algunas de sus hazañas y aprecio muchísimo el trabajo que ella hace, no solamente en el sector de ciencia y tecnología. Pero yo quisiera empezar por la pregunta, y a mí me parece que lo que nos ha faltado en Colombia es una política de largo plazo. Y una política de largo plazo tanto en la financiación de la ciencia y la tecnología, sino también en lo que tiene que ver con el apoyo general a la ciencia y la tecnología. Yo creo que en ese sentido nos ha faltado mucha más relación con el Congreso de la República.
para lograr una política de largo plazo, pues yo siempre he considerado que hay que tener leyes y hay que eventualmente también reformas constitucionales. Y en eso, pues creo que Avanciencia ha sido pionera, porque la primera ley de ciencia y tecnología la propusimos nosotros en el año 88 y fue la que después en el 90 se convirtió en la ley 29. Y creo que ese ha sido un factor importante, porque la ley 29, que era una ley muy general, digámoslo así, pues sí marcó una pauta por lo menos, y si bien no se pudo acompañar de unas normas para la financiación, por lo menos sí trazó unas líneas importantes. Y esa ley continuó hasta, hasta la siguiente, que fue la 1286. Y en este momento ya estamos necesitando otra. Yo creo que este webinar no da para que podamos tratar todos esos temas en particular, pero sí creo que es un abrebocas para nuestra convención en noviembre y para las discusiones que ahí vamos a tener. Pero digamos, volviendo a la pregunta, yo considero un factor esencial una relación estrecha con el Congreso de la República que permita generar legislaciones realmente importantes y cambios de fondo en la legislación y ojalá también en la Constitución. La Constitución del 91 logramos meter un par de palabras sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en los artículos 70 y 71, si mal no estoy, que algo sirvió, pero tenemos que ir más allá y hacerlo o lograrlo sin el apoyo del Congreso es muy difícil. Y por eso, pues en buena hora es que se ha lanzado la iniciativa de crear una comisión permanente de ciencia y tecnología, que es lo que estamos a puertas, espero, de aprobar por parte del Congreso. El otro factor, y es un factor fundamental, es el cultural. Tenemos que crear una cultura en la población en general en cuanto a la importancia del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. Y eso parte desde la educación, lo hemos dicho en las dos misiones que tuve el gusto de participar. Y es que la educación es un factor fundamental para eso. Pero hay de golpe un espacio más adelante para ampliar el tema. Muchas gracias, doctor Posada. Usted expone con mucha precisión ese diálogo entre el Congreso y las comunidades académicas y científicas. Representante Jennifer Pedraza, para nosotros ha sido un gusto contar con ese apoyo de este grupo de congresistas que impulsó este proyecto de ley de la creación de la Comisión Legal de Ciencia y Tecnología con ese enfoque anticipatorio que ya mencionaba el presidente Luis Orozco, pero esto no es tan común. Nosotros vemos muchos proyectos de ley, muchos actos legislativos que no necesariamente tienen que ver con el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. ¿Cómo garantizamos que ese conocimiento, que lo decimos en todos lados, es una consigna, vamos a trabajar en una sociedad del conocimiento, lo escuchamos en muchas campañas políticas, pero al final cuando llegan a estos niveles de decisión no vemos grandes avances? ¿Cómo podríamos garantizar que esa evidencia científica, que ese conocimiento pueda realmente estar cercano a esa formulación de políticas públicas y también a esos procesos legislativos? Susan, un gusto para mí estar acompañándoles aquí en la tarde de hoy. Muy honrada me siento además de estar en un panel con el profesor Eduardo Posada. Realmente, bueno, yo soy fan y también de varias personas que están aquí en esta videollamada que han sido, no mis profesores, pero sí maestros en la Universidad Nacional y maestros de mis colegas también, con quienes me he encontrado pues en muchas causas como la educación y la ciencia. A ver, la pregunta es difícil, Susan, porque tú me dices cómo podemos hacer para que
un poco los políticos reconozcan y quieran en sí mismos hacer o tomar decisiones basadas en la evidencia o en los resultados de las conclusiones de las investigaciones, o por lo menos tengan una aspiración a hacerlo. Y me gustaría estar más optimista, pero hoy estoy en un momento un poco crítico, pues por lo que está pasando a nivel mundial. De alguna manera yo se los ponía de presente en una conversación un poco más breve que tuvimos la vez pasada, lo que está pasando a nivel mundial en Estados Unidos, el hecho, por ejemplo, de que hayan decidido sacar a Estados Unidos de la UNESCO, la reducción del presupuesto de Estados Unidos para la financiación de gran parte de sus agencias de investigación destinadas a los temas ambientales, por ejemplo, y en general un discurso político que le resta legitimidad al conocimiento científico y a la academia, en la medida en que la academia y la legitimidad de la que históricamente ha gozado la academia termina siendo un poder que disputa digamos, la convicción plena y ciega sobre regímenes o líderes autoritarios. ¿Sí me hago entender? Tengo la impresión de que en este momento hay liderazgos con una tendencia muy autoritaria, muy arbitraria, que ven en la academia es una amenaza, toda vez que pues no tragamos entero. Es decir, los que hacemos ciencia y los que tenemos alguna vocación del conocimiento científico, pues usualmente cuestionamos, decimos, bueno, quizás esa afirmación no es tan absoluta, podemos encontrar algunas excepciones acá, lo que tú dices funciona para Estados Unidos pero no para Colombia, o para Europa pero no para Colombia, y nada más esa capacidad de pensamiento crítico está significando una amenaza para gran parte de los poderes políticos que yo veo con mucha preocupación ascender, no solamente en el norte global, sino también en países vecinos. Y eso pues es un contexto político difícil que hace que esta conversación sea más urgente que nunca. Y por eso yo celebro que ustedes acá en Avanciencia la estén promoviendo y pues mejor dicho, yo estoy en toda la disposición. Porque esa amenaza hace que quienes toman las decisiones no, antes que ver en la ciencia, en el conocimiento, un aliado o una aliada, lo que lamentablemente yo interpreto y veo que es la lectura política de estos sectores, es más bien un enemigo. Y en ese sentido, pues, ¿por qué financiarla? ¿Por qué promoverla? ¿Por qué legitimarla? ¿Por qué dejarme guiar de varios de sus apuestas? Si por el contrario, parece que hay algunos liderazgos políticos que quisieran tener un control sobre la mente de las personas y una unanimidad quizás alrededor de las decisiones que ellos toman. Entonces, eso, Susan, es lo que yo más veo crítico, y eso en Colombia pues se ha venido manifestando. En gobiernos anteriores, mi lectura era que había una carencia de una apuesta de desarrollo tecnológico, de desarrollo productivo, y hay que decir que la ciencia pues siempre la hemos estado defendiendo, ¿no? O sea, siempre ha estado bajo ataque, todo lo bueno que ha pasado ha sido por la lucha de ustedes, porque ustedes se han unido, porque lo han puesto en sus clases con los estudiantes, porque han hecho hasta plantones pidiendo que se cree un ministerio. O sea, muchas veces todo lo que existe hoy ha sido luchado ya, o sea, tampoco es que en el pasado haya habido una vocación, pero hoy lo que yo veo es que hay una decisión muy clara de retroceder, de hacer que retroceda este sector. En términos presupuestales, ustedes saben, nosotros ya lo hemos hablado y voy a intentar aquí compartir pantalla, una imagen que me mandó hace poco el profesor Orozco, pero pues que es lo que ya hemos venido conversando desde la vez pasada que estuvimos. En Colombia, el presupuesto para la ciencia, año tras año, aquí estamos hablando, en la línea roja es el porcentaje del presupuesto general de la nación y la línea azul es el total del presupuesto del Ministerio de Ciencia en pesos constantes. Es decir, aquí estamos deflactando y este es el fenómeno que hemos tenido desde el año 2000 con un leve incremento. Bueno, no es leve, la verdad es que hubo un incremento importante de 2010 a 2014 y no le quiero restar relevancia porque además fue luchado por ustedes y ahí fue, yo estaba estudiando en la universidad y veía a mis profesores hablar de esto, fui a la Plaza de Bolívar a marchar cuando todos iban con batas porque había que disfrazarse, comillas, de científico o de científica, pero de ahí en adelante hemos tenido una reducción, sí, hemos tenido una reducción del presupuesto, no solamente en el total, que ya es algo crítico, sino también como porcentaje del presupuesto general de la nación, que la línea roja es la que mide dentro de todas las prioridades de un gobierno qué papel tiene la ciencia y la tecnología.
Y ojalá fuera solamente un asunto de presupuesto. Yo creo que también es un asunto de enfoque, porque siempre nos responden que por qué pedimos plata para el ministerio o para Colciencias en ese momento, sí está la plata de las regalías. Y ya el sector ha dicho varias veces, la plata de las regalías no es fija, ejecutarla es un problema. Siempre, ya Colombia ha cogido la plata de la ciencia y la ha gastado en las vías 4G. Hoy tuvimos una ejecución de 0% en el bienio de 2023-2024. Hasta ahora, el Ministerio de Ciencia hace poco sacó su primera convocatoria real para ejecutarla, y ojalá que eso fuera solamente lentitud y negligencia, pero el problema es que la Asociación Colombiana para el Avance, pero el problema es que la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia calcula que solo entre el 2019 y 2023 se perdieron 1.200 proyectos por insuficiencia de recursos, lo cual reduce en un 40% la participación de los investigadores y de las investigadoras jóvenes, a quienes no nos está quedando más camino, sino irnos del país. Entonces, lo que estamos aquí presenciando es la pérdida de cerebros increíbles, con muchas iniciativas, con preguntas muy bien hechas, e incluso en muchos casos formados con recursos públicos, porque mis colegas que se gradúan de la Universidad Nacional, por ejemplo, que no encuentran alternativas acá para estudiar y para ejercer su profesión, así hayan sido subsidiados en alguna medida por el Estado colombiano, pues terminan en el exterior y porque no ven ninguna posibilidad de desarrollar su proyecto profesional. Y ojalá fuera solo un proyecto de vida y ya, sino que estamos hablando de la posibilidad de resolver con autonomía, con libertad, con soberanía, los problemas que tiene nuestra gente. Entonces, de hecho, ya el gobierno radicó el presupuesto general de la Nación para el 2026. El año pasado, en el 2025, bueno, no es el año pasado, es el año presente, pues en el presupuesto del año pasado, que es el que rige este año, el presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue apenas de 253.000 millones de pesos, una reducción del 36% en comparación al año 2024. Y para el 2026 ya el presupuesto plantea apenas un presupuesto de 120.000 millones. O sea, pasamos de 253.000 a apenas 120.000 millones, de nuevo una reducción del 57%. O sea, solamente en estos 2 años podemos hablar de una reducción de casi el 80%, 90%, del 80 y casi el 90% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y esto es una situación muy crítica en términos reales, porque al final el ministerio debería tener una labor también de orientación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que es de lo que hemos hablado. Por último, yo cerraría diciendo que el profesor Posada pone el debate donde más duele, porque de alguna manera, si tuviéramos una apropiación social del conocimiento y un nivel de cercanía de la ciudadanía, solo con este titular, mañana podríamos estar teniendo una movilización ciudadana diciendo, oigan, aquí lo que está en riesgo es el futuro del país. Pero lamentablemente la narrativa que se ha venido difundiendo, incluso desde integrantes del gobierno, es que quienes hacen ciencia son un pequeño grupúsculo de privilegiados enfocados solamente en una pequeña parte de su proyecto particular, y que no hay, mejor dicho, como una especie de élite, desvinculada de las necesidades del país. Y si bien es claro que la academia en general tiene unas condiciones de vida, pues además que yo defiendo, pues porque obviamente hay que investigar y, por ejemplo, hay que ser competitivos, hay que atraer mentes brillantes que quieran venir acá, por ejemplo, a ser profesores, pues lo cierto es que sin esas investigaciones no vamos a poder resolver los problemas del país, porque también la ciencia es muy útil, pero incluso la investigación que no es útil en el corto plazo, pero que en sí misma termina siendo fundamental, como las ciencias básicas y también como parte de las ciencias humanas más teóricas, y que nosotros no podemos renunciar a seguir produciendo nuestro propio conocimiento. Eso es delegar en otros países la necesidad de producir y de generar conocimiento de frontera, y mucho más de generar conocimiento para resolver nuestros problemas propios, autónomos. Entonces, hay muchos comentarios del gobierno de manera displicente con lo que es una formación de pregrado, con lo que es un título de maestría, con lo que es una formación de doctorado, que no es un asunto sencillo, que implica un proceso de investigación, un aprendizaje, un método, y eso es lo que a mí hoy me preocupa mucho de esta narrativa, en la que
en la que la ciencia se ve como un privilegio y no como una necesidad de toda la sociedad. Entonces, ese debate va a venirse en pleno, por eso nosotros pues hacemos esta propuesta de la que ya ha hablado el profe Posada, Susan, el profe Orozco también, que es la de crear esta comisión de relación para acercar el Congreso a la ciencia al Congreso, y también hacerlo desde una perspectiva multipartidista, que haya gente de todos lados, gobierno, independientes, oposición, de todos los partidos que puedan sumarse a esta causa y al final pensar sobre el futuro, que es lo que decía el profesor Posada. Aquí estamos como lo urgente es ya, a veces ni siquiera tenemos la posibilidad de pensar en lo importante porque estamos todo el tiempo resolviendo lo urgente, en este caso, que no nos acaba en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, representante. Usted expone un panorama muy retador a nivel global y también a nivel nacional con ya cifras muy concretas de este desfinanciamiento que hemos venido teniendo particularmente en los últimos años y que se están proyectando también para los próximos años. Expliquemos un poquito esa creación de la Comisión Legal de Ciencia y Tecnología, qué importancia tiene hoy, no solo para el Congreso, sino para el país, y cómo este puede ser realmente un instrumento también de esa interfaz o esta interacción entre la política y la ciencia. Sí. Bueno. ¿Profe o yo? ¿Quién? Representante, sí. Ah, bueno. Que expliquemos un poco, miren. En teoría, los temas de la ciencia y la tecnología deberían abordarse en la Comisión Sexta Constitucional del Congreso. Ustedes saben que el Congreso tiene 7 comisiones constitucionales, cada una trata unos temas específicos. Se supone que los congresistas nos dividimos en comisiones y cada una aborda algunas de esas discusiones. La Comisión Sexta trata los temas de cultura, ciencia, deporte, transporte y en teoría pues como educación. Y en teoría debería ser la Comisión Sexta la que pudiera discutir estos temas. Sin embargo, lo que en la práctica ha venido ocurriendo es que todo el resto de temas de esa comisión pues se come la agenda de la comisión y al no ser un asunto prioritario, la ciencia y la tecnología pues terminan perdida en un montón de debates en donde hay otros intereses, que las fotomultas, que el transporte marítimo, que las motos, que el Transmilenio, que un montón de debates que terminan llevándose la mayoría del espacio de la Comisión Sexta. Pero además la Comisión Sexta no tiene el enfoque de la comisión que nosotros estamos creando, pues la Comisión Sexta al día de hoy y todas las comisiones constitucionales tienen el enfoque de proponer lo que los congresistas recojan y de tramitar los proyectos de ley que surjan de los congresistas o de la ciudadanía. Ustedes saben que la ciudadanía puede presentar proyectos, pero tiene que recoger firmas, un montón de firmas, es muy difícil presentar un proyecto de parte de la ciudadanía, pero no tiene un enfoque bidireccional, que es el que nosotros estamos proponiendo para la Comisión Legal de Ciencia y Tecnología, que no es solamente que la gente, o sea, que los congresistas discutan como de manera endogámica, no sé cómo decirlo, o sea, me refiero aquí a nuestras propias iniciativas. Nuestra propuesta aquí es que haya una conversación y una relación bidireccional también con la comunidad académica, con los científicos, con las científicas, en el sentido de que el Congreso proponga y recoja las iniciativas de la ciencia, pero también que nos preguntamos qué pueden hacer los científicos y las científicas por los debates más importantes que estamos teniendo en el Congreso. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace poco se presentó un proyecto, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Un proyecto de hidrólisis para hidrólisis alcalina, gracias Andy, para un método para descomponer los cuerpos de alguna manera. Y fue muy difícil tener ese debate porque pues uno realmente la cantidad de químicos y de químicas que hay, por ejemplo, en el Congreso son muy pocos y el debate sobre el tratamiento de residuos, eso fue un ejemplo sencillo que se me ocurre en este momento en donde hubiese sido muy importante poder tener un concepto de las personas que saben de estos temas, pero esto aplica para muchas de las discusiones y vean que, por ejemplo, en el derecho se aplica mucho. Si, digamos, yo voy a presentar una modificación al Código Penal, algo que me piden a mí sí o sí es un concepto del Comité de Política Criminal, es decir, en donde están los abogados que saben más de derecho penal y unos delegados de las instituciones, pero ¿por qué eso no pasa con el mundo de la ciencia? ¿Por qué eso no pasa con el mundo de los científicos y de las científicas? Así que nuestra
nuestra expectativa es convertir esa Comisión Legal de Ciencia, Tecnología y Futuro en un espacio para tratar y proponer proyectos de ley y actos legislativos, debates de control que tengan que ver con ciencia, pero también en donde el Congreso pueda apoyarse en el conocimiento científico, en las organizaciones de científicos y de científicas, para conceptuar y para preguntar por gran parte de los debates en donde no tengamos, en donde requiramos, digamos, es estratégico tener una perspectiva un poco más objetiva, por lo menos, de lo que estamos discutiendo. Además, es que ustedes saben que el Congreso está lleno de lobby, o sea, que hay muchos intereses particulares que sin ningún obstáculo inciden en cualquier debate que ocurre. Una reforma tributaria, no se imaginan. Pero en cambio, la incidencia de la ciencia y la tecnología, que quizás puede ser el objetivo más noble de perseguir el conocimiento y de incluso estar siempre dispuesto a ser refutado, ese tipo de vínculo no lo tenemos al día de hoy. Mucho menos una comisión en donde planeemos apuestas estratégicas de largo plazo, para que cada 4 años no estemos empezando desde cero en la mayoría de nuestras políticas públicas. Entonces, ese es el objetivo de esta comisión que nosotros estamos proponiendo. No es una comisión burocrática para crear un montón de puestos, para nada, es una comisión sencilla, austera, que estamos proponiendo, además inspirándonos de otros congresos del mundo, el Parlamento Europeo, por ejemplo, el Congreso chileno, que tiene la Comisión de Futuro, el Congreso de Uruguay, por ejemplo, que también tiene una comisión de ciencia y tecnología, en donde esta relación bidireccional con el mundo de la ciencia existe. Entonces, varios de los actos, el acto que se aprobó en la Unión Europea para regular la inteligencia artificial, surge como un producto de una discusión que parte de un grupo de investigadores contratados por el Parlamento Europeo. Ya quisiera yo, ese es el norte y el horizonte de mediano plazo, pero en el Parlamento Europeo una serie de investigadores con doctorado, contratados por el Parlamento Europeo para investigar este tema y para proponer actos de regulación. No vamos a empezar por ahí, pero sí sería mi sueño caminar en ese sentido, y ese es el propósito de esta comisión. Y también desaburrirlos a ustedes, porque yo sé que muchos científicos me dicen, ay, no, qué mamera ir al Congreso, yo voy allá y siento que no me prestan atención, que no es lo mismo, o que muchas veces, o lo que me dicen que sí, y se quedan palabras. Nosotros queremos que exista una institucionalidad que permanezca en el tiempo, también que permanezca en el tiempo, que nos permita que esa conversación además tenga frutos. Excelente, muchas gracias, representante. Creo que ya nos queda muy claro el valor que tiene este proyecto de ley, esta comisión legal, no solamente para generar proyectos de ley en materia científica, sino también para tener esa mirada prospectiva, anticipatoria, para tomar decisiones o avanzar en iniciativas legislativas que tengan en cuenta esas tendencias futuras. Y qué maravillosa posibilidad también de que esto sirva de plataforma para que nuestros científicos puedan conectarse aún más con las iniciativas del Congreso, la diplomacia científica que también hemos venido promoviendo en el país a través de la Mesa de Diplomacia Científica, promueve justamente ese diálogo, así que en buena hora que tengamos esta gran propuesta. Doctor Posada, escuchando este contexto y desde este lado político, ¿qué deberíamos hacer las universidades, los centros de investigación, las organizaciones como Avanciencia para lograr realmente que tengamos una influencia mayor en este mundo político, que permitan darle el valor que se merece la ciencia, que entendamos que la inversión en ciencia y tecnología no es un lujo? ¿Qué nos está haciendo falta movilizar desde nuestras instituciones para poder avanzar en un entendimiento común, por lo menos, que necesitamos una mayor inversión en materia de ciencia, tecnología e innovación? Yo creo que lo primero es que nos demos cuenta de que estamos en un proceso de generación de conocimiento a nivel mundial que no tiene reverso, y que para un país como el nuestro es una cuestión de supervivencia tener una ciencia y la tecnología correspondiente. Yo creo que tenemos que entender que hay que hacer ciencia básica, que es la base de todo el desarrollo tecnológico, pero también que tenemos que hacer ciencia aplicada y tenemos que promover el desarrollo industrial, un desarrollo de industrias de alto conocimiento, de alta tecnología, que realmente empiecen a generar
bienestar para el país y crecimiento económico. El crecimiento económico no se va a dar favoreciendo las microempresas de muy bajo nivel. El crecimiento económico se da con las empresas generadoras y productoras de conocimiento. Y para eso esas empresas y ese desarrollo tienen que apoyarse en los centros de investigación y en las universidades, y por eso lo he comentado en otros espacios, la universidad tiene un papel fundamental. La universidad tiene que repensarse a fondo en este momento, darse cuenta de que su espacio es, por una parte, el intercambio, la discusión, la generación de ideas, pero la generación de ciencia y tecnología. Y esa transformación se tiene que dar. Y es absolutamente trágico y lamentable cuando uno mira las gráficas que presentó las representantes en su momento del presupuesto de MinCiencias. Por Dios, 120.000 millones son menos de 30 millones de dólares, que es lo que vale un avioncito. Es decir, no hablemos de los aviones que va a comprar el gobierno, los aviones militares, sino una avioneta grande casi vale eso. Y es ridículo que el país piense que puede hacer ciencia con esa inversión. El papel de las universidades y los centros es fundamental, además de generar ese conocimiento productivo, lograr también inducir un cambio de cultura, como lo dije ya antes, es decir, que el público en general, sin querer que todo el mundo se vuelva científico, ni nada, se dé cuenta de la importancia de la ciencia. Yo tuve la oportunidad de vivir en Suiza, que es el país más innovador del mundo desde hace varios años. Y en Suiza, si bien pues, la población no es que tenga la gran cultura científica, pero sí es consciente de la importancia de la ciencia y la tecnología para su bienestar y para su futuro. Es una cuestión de supervivencia. Y eso es lo que hemos tratado desde Avanciencia, y de hecho, ya lo ha mencionado Luis Antonio anteriormente, es que en Avanciencia también hemos procurado inducir ese cambio cultural. Y en la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo del presidente Gaviria, introdujimos la noción de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Y hemos trabajado en esa dirección desde Avanciencia, en espacios como la creación de la Expociencia, por un lado, del premio al mérito científico, iniciativas que buscan precisamente que la sociedad entera se involucre y se sienta partícipe del proceso. Nosotros fuimos los creadores de Maloca. Maloca fue un proyecto totalmente nuestro, orientado en esa dirección. Cuando empezamos con el proyecto, aspirábamos a tener malocas en todas las ciudades importantes. Hoy en día hay una propuesta también muy interesante en ese sentido, que es la de Germán Puerta, que propone tener planetarios en todas partes. Me parece muy interesante porque la astronomía es como un caballo de Troya para inducir en la gente interés por la ciencia. Y yo creo que es una iniciativa que hay que apoyar. Pero hay que hacer mucho más y hay que tomar, como lo dijimos en la misión de hace poco, la de los sabios, inducir esa formación desde la cuna hasta la tumba. Es decir, tenemos que hacer que el público en general se concientice de la importancia de la ciencia. Y ahí el papel de las universidades y los centros es fundamental, mostrando lo que están haciendo. Tenemos que también generar opinión, tenemos que divulgar lo que se hace en nuestras universidades, en nuestros centros, para que la industria, por ejemplo, que desafortunadamente ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a importar tecnología, debemos procurar que la industria entienda que generar ciencia,
aprovechar ciencia, estimular el desarrollo científico en Colombia propio es fundamental y es rentable. Que investigar en la industria es altamente rentable y eso lo saben hace tiempo los países industrializados. Y por eso en Colombia la industria también tiene que hacer un esfuerzo en esa dirección. El sector privado lo tiene que hacer y para eso tenemos que mostrar ejemplos de lo que estamos haciendo y es hacer ver al público en general que en Colombia tenemos científicos de altísimo nivel, científicos de la talla de Hakim, por ejemplo, que era sin duda un merecedor de premio Nobel, de la talla de Lopera, recientemente descubridor del gen de Alzheimer, una cantidad de trabajo que se está haciendo calladamente en las universidades y con las uñas, con el presupuesto inferior al de comprar un avión, y que está generando conocimiento de alto nivel y tiene un reconocimiento enorme. Entonces yo creo que la creación de esta comisión va a ser sin duda fundamental porque, como lo dije al comienzo, todo esto se tiene que apoyar en una legislación para que trascienda los gobiernos. Es decir, el desarrollo científico y tecnológico no tiene que ser el tema de un gobierno que puede cambiar después. Tiene que ser una cuestión de largo plazo, tiene que tener políticas de largo plazo que se apoyen en leyes que hagan que los gobiernos queden obligados a seguir apoyando el desarrollo científico. Y todo eso apoyado en un cambio cultural que busque precisamente que haya opinión pública sobre la importancia de la ciencia. Mi suegra suiza era muy consciente y ella era una ama de casa sin ninguna formación científica, pero ella cada vez que se iba a hablar de ciencia o que se iba a votar algo relacionado con ciencia, era la primera en salir a votar, porque era consciente de la importancia que la ciencia tenía para el futuro de Suiza. Y eso se ve, pues, el país que más premios Nobel tiene por millón de habitantes, tiene 3, que es algo absolutamente increíble. Y eso se debe a esa cultura que se ha anclado en la población y que hace que la ciencia se considere fundamental, no como un lujo, no como un pasatiempo, sino como algo fundamental para el futuro del país. Y yo creo que en ese sentido nuestra comisión, que ojalá salga lo más rápidamente posible, la comisión permanente, puede jugar un papel fundamental, generando precisamente esa legislación para el apoyo de largo plazo de la ciencia y la tecnología. Yo creo que eso tiene que ser absolutamente un eje central de la política de cualquier gobierno. No nos hemos dado cuenta de que es una cuestión de supervivencia y sin eso el futuro se ve muy opaco. La inteligencia artificial, la computación cuántica, lo que ustedes quieran, los avances tremendos en biología molecular, eso pues está encima y el país no se puede mantener ajeno a ese desarrollo. Tenemos gente muy buena, de mucha capacidad, tenemos buenas universidades que forman gente altamente capacitada. Cuando un egresado de nuestras universidades va a hacer un posgrado por fuera, siempre se desempeña con éxito y con propiedad. Y si los colombianos tenemos muy buena fama en el sector académico, en ingeniería, por ejemplo, se considera que los estudiantes colombianos son brillantes. Igual pasa en física, que es mi campo. Entonces hay que aprovechar esa capacidad que tenemos, incrementarla, fortalecerla y financiarla. Porque tenemos que hablar de que Corea o Israel invierten más del 4% del PIB
en investigación y desarrollo. Nosotros invertimos 0,25%. Es absolutamente lamentable, ridículo y peligrosísimo para el futuro del país. Yo creo que hacer ciencia y hacer buena ciencia es pensar correctamente, y la ciencia enseña a pensar. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que enseñar, a pensar de manera creativa, pero crítica y constructiva. Gracias, doctor Posada. Pues creo que todos nos quedamos con grandes reflexiones alrededor de todos estos temas y posibilidades que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta para avanzar como sociedad. Finalmente, doctor Posada, ¿cuál es la relevancia de un espacio como la Convención de Interfaz Política-Ciencia para justamente seguir promoviendo este diálogo, este entendimiento común entre la política y la ciencia? Bueno, yo creo que es precisamente un espacio para profundizar en lo que hemos estado hablando hoy. La Convención Política-Ciencia, esa relación entre la política y los científicos y el mundo científico es fundamental. Y en la convención, pues que es una más de las convenciones que hemos hecho desde la creación de Avanciencia, hace ya más de 50 años, tenemos que discutir estos temas, hablar de la financiación, hablar de la diplomacia científica, hablar de la inteligencia artificial, de todos esos temas tan actuales y de su relación con la política, de su relación con el Congreso, de su relación con la nueva comisión, que espero que avance muy rápidamente en el Parlamento, para que de verdad todo esto se traduzca en realidades. Va a ser un espacio de discusión abierta, amplia, entre la comunidad científica, y espero una muy fuerte participación del Congreso. Desde ya, pues, la representante Pedraza está invitada y será una de nuestras conferencistas estrella. Pero yo creo que es un espacio necesario para crear esa discusión que requerimos con urgencia. Y yo creo que eso es el gran mérito que va a tener y el gran resultado que esperamos lograr de la convención. La verdad es que yo invito a todos a participar, es abierta y hemos tenido una magnífica colaboración de las universidades, de todas no las voy a mencionar a todas ahora, pero sí estamos con universidades muy prestantes y vamos a tener conferencistas muy prestantes en una ciudad donde realmente las cosas han progresado, pues, y donde se ha tomado conciencia de la importancia de esto, que es Medellín. Yo invito a todo el mundo a acompañarnos en esa convención en noviembre. Claro que sí, doctor Posada, muchas gracias. Representante, también para finalizar, ¿cuál en su concepto es la relevancia de esta convención? Profesor Posada usa unas palabras que yo, si usted me permite, lo voy a citar porque para mí es una necesidad de supervivencia. Yo, pues obviamente estoy en la política en este momento, pero mi vocación de vida, o sea, mi sueño de verdad es ser profesora universitaria e investigar. Y eso cada vez suena más lejano y más difícil en este país. Yo estoy muy triste de ver día tras día cómo se van las personas con las que yo estudié, las personas más inteligentes de mi promoción de la universidad, porque no encuentran aquí alternativas. Y para mí, en la primera pregunta que tú hiciste sobre cómo podemos resolver esto, yo decía,
Francamente, la respuesta es una solución política. Y lo político no es solamente meterse en un partido, o sea, lo político es también la organización de los sectores, la incidencia, la movilización, la opinión ciudadana, escribir una columna, sacar un video en TikTok, yo no sé, mil cosas a través de las cuales hoy hay mecanismos de incidencia de los diferentes sectores a los que nos mueven diferentes causas. Entonces, para mí, este encuentro que ustedes están convocando, que por supuesto si podemos apoyar a convocar con muchísimo gusto, siempre obviamente con el respeto y reconociendo, pues yo siempre he sido muy respetuosa de las dinámicas propias de los movimientos sociales, pero a mí me parece que hay una necesidad de supervivencia absoluta porque ya no sé qué sigue. Ya lo que sigue es un presupuesto en el 2027 en donde ni siquiera esté la sección del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso es lo que sigue. Ya estamos hasta aquí, estamos hasta el cuello de la crisis que está viviendo hoy el sector. Pues yo no quiero quedarme quieta, no quiero quedarme quieta. O sea, yo peleo todo lo que puedo desde el Congreso, pero necesitamos un sector organizado, un sector movilizado. Y vean, en las encuestas que siempre hacen, a la gente le preguntan, ¿usted qué opina del Congreso? El 70% dice ladrones, no sé qué. Pero ustedes les preguntan a la gente, ¿ustedes qué opinan de las universidades? Son las instituciones con más legitimidad que tiene, después de la Iglesia, la sociedad colombiana. Entonces yo siento que nosotros necesitamos que esa legitimidad y que esa confianza que la gente tiene sobre los científicos, las científicas, las universidades, se movilice a favor de la protección de este sector. Eso para mí es muy importante, no está siendo fácil. Todos los sectores que se han movilizado, incluso campesinos, el gobierno muy rápidamente los está tildando de aliados de la derecha, de no sé qué, pero a mi parecer esto puede ser una causa multicolor. Hay personas de diferente, incluso de gente sin partido, sin afinidad política, lo que sea, pero que se sienta representada y para mí eso representa también avance hacia esa posibilidad de encuentro, de organización y de incidencia a favor del sector, porque hoy es una asunto de supervivencia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos han quedado mensajes que resuenan en lo más profundo de cada uno de nosotros. Este es un tema al que todos le metemos la ficha por vocación, por amor, por ese convencimiento que el país necesita una fuerte política, inversión en ciencia y tecnología para poder avanzar en los retos que tenemos a nivel nacional y por supuesto también a nivel global. Sé que ya estamos pasados de tiempo, pero si hay alguna pregunta, una sola, que alguno de los participantes quisiera hacer, sí, doctor Marcelo, adelante. Bueno, muchas gracias. Sé que no va a ser para ahora entrar en el debate por tiempo, pero lo conversábamos entre bambalinas en un pequeño recreo antes de iniciar formalmente el webinar, y es la preocupación que nos la confirmaba el rector de la Universidad de América aquí presente, pero que sabemos que es por todos los lados. ¿Cómo atacar, cómo ayudar desde el Congreso, Jennifer, desde la sociedad, llamémoslo civil, avanciencia, etcétera, el tema de la profunda disminución de las vocaciones universitarias? Si a todo este panorama que hemos visto hoy le agregamos que los muchachos, los bachilleres, no están en la onda de hacer una carrera universitaria, donde, como lo dijo muy bien Eduardo Posada, las ciencias básicas son básicas, la física, la química, la matemática, la biología, etcétera. También como en esta ecuación, cómo involucramos el tema. Repito, no creo que ahorita sea el momento porque nos daría una hora más para hablar del tema, pero sí valdría la pena que pensemos en ese detalle. Tal vez la comisión pudiera abordarlo de alguna manera. No conozco bien el proyecto de ley, algo estuve leyendo hoy en la tarde, porque sí me parece que es muy preocupante esta situación de los muchachos ahora. Quería dejar esa inquietud y bueno, aprovechar para agradecer este webinar excelente, muy interesante. Nos describe un panorama gris por un lado, pero muy poderoso por otro lado. Hemos visto el optimismo, el deseo, la gana de muchos de los actores del sistema de echar esto a funcionar. Vamos para adelante todos, vamos a la convención y tendremos que indudablemente lograr con
nuestras acciones, con nuestras intervenciones, con la misma comisión desde Avanciencia, que mejore el panorama en presupuesto y que logremos muchas de las cosas que llevamos 55 años desde Avanciencia intentando lograr para el desarrollo del país. Muchísimas gracias, y nuevamente para la doctora Susan, profesor Posada, para Jennifer, muchas gracias por haber organizado este excelente encuentro. Muy amables. Gracias, doctor Marcelo. Pues muchas gracias a todos también por interesarse en estos temas. Queremos reiterarles la invitación a que nos acompañen en esta segunda convención Interfaz Política Ciencia, que será esta vez en Medellín, el 13 y 14 de noviembre, organizado por Avanciencia, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad de América. Y simplemente quiero dejar para cerrar esta frase que decía el doctor Posada: necesitamos apoyarnos en la legislación, yo diría también en la política, para que trasciendan los gobiernos, y ojalá todos esos esfuerzos que estamos haciendo para fortalecer este sistema sean una política de Estado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Profe, dura pregunta, muy confrontada, profe Marcelo. Me la llevo para masticarla. Un abrazo y un gusto acompañarles a la yugular. Veo que no tiene el solucionario. Muy confrontada generacionalmente. Un abrazo, que estén bien. Gracias, Jennifer. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Gracias, Susan, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias.